Bueno, tranquilamente mi presentación podría sobrar, porque voy a decir lo mismo que José Lino, pero con otras palabras. La verdad que es un gusto estar aquí, y digo en serio, la cercanía conceptual de todo lo que voy a expresar tiene que ver no solamente con las palabras, sino con los valores que representan esas palabras en torno al cooperativismo. Pero me parece que, en el fondo, el rescate del cooperativismo es una necesidad, particularmente porque la idea representada en la furia del me gusta o no me gusta, tiene que ver con lo binario, tiene que ver con la poca racionalidad, tiene que ver con la emotividad, tiene que ver con lo simple. Y no porque lo simple sea malo, sino particularmente porque, hablando de cultura política, muchas veces la simpleza excluye las complejidades que están asociadas a determinados debates. Si uno analiza, si uno estuviese, por ejemplo, en una reunión, en cualquier ámbito de trabajo, y hablase de lo que representa la cultura democrática, es probable que cada uno de nosotros estuviese algo cerca de este tipo de valores que definen a la cultura democrática. Particularmente el primero, que es la tolerancia y el diálogo. ¿Para qué? Para resolver conflictos. La conflictividad es inherente no solamente a la vida política, sino a las relaciones sociales. Necesita imperiosamente de tolerancia y diálogo para no quedar bloqueados, básicamente, en el conflicto. El pluralismo y la diversidad, que es probablemente hoy de los elementos más puestos en debate, más puestos en cuestión, con dogmatismos cerrados que básicamente excluyen y hostigan al distinto o a la distinta. El Estado de Derecho, no voy a ahondar sobre ello, el respeto por los derechos humanos, pero particularmente por ciertas libertades civiles, que es interesante pensarlas en cómo empiezan a cristalizarse hoy en el ejercicio democrático, particularmente algo que es hoy muy caro al debate actual en Argentina, que es la libertad de expresión, y lo que tiene que ver con el decir, no tan solo con el decir periodístico, sino con la posibilidad de decir, la transparencia y la rendición de cuentas, muy cerquita incluso del tema que anoche se trató en el Congreso de la Nación, y la participación activa. Podríamos olvidarnos o sumarle de alguno, o sumarle otro, si nos volvemos muy rigurosos, pero claramente ahí está la cultura democrática. Entonces la pregunta es, si nos queda fácil diseccionar lo que representa la democracia, ¿qué pasa si esos elementos disgregados, diseccionados, los pensamos en conjunto y ahí la cosa cambia? Y cuando digo en conjunto es porque nos animamos a mirar otra escala. Ya que estamos en un ámbito que trabaja desde y por los contenidos, a mí me encanta ver cómo se construyen los grandes tanques de contenidos mundiales, como por ejemplo el último o la última película Batman, porque mayormente estos tanques, para que sean mundiales, trabajan con estudios cualitativos que de uno u otro modo sintetizan los climas de época. Y no voy a hacer spoiler de ninguna manera para quien no la vio, a pesar de que tiene años, pero me encanta cómo inicia la última película de Batman con esta frase literal: piensan que me escondo en las tinieblas. Y él dice, él mismo, yo soy las tinieblas. Y me parece que el clima de época no puede ser más perfecto en esa descripción, porque ese guión lo que expresa es la negrura. Y mi charla tiene que ver con dos tipos de negruras que tapan, que oscurecen básicamente a la cultura democrática. Y hay una primer negrura que se empieza a expresar de modos increíbles, increíbles a esta época, bien creíbles hace 40 años atrás, pero sí increíbles a esta época. Esto pasó la semana pasada en una entrevista entre Trump y Kristen Welker, periodista de la NBC, donde le pregunta literalmente si piensa respetar la Constitución de Estados Unidos y la respuesta de Trump es, no lo sé.
Y esta respuesta sí claramente es un clima de época amenazante. ¿De qué? De la democracia. Y en esta amenaza de la democracia empiezan a aparecer conceptos que la ciencia política había desestimado o empieza a renombrar o reconceptualizar, porque empieza a ser algo común que incorporamos como noción, que incorporamos como regla institucional en la propia definición democrática. La democracia iliberal no está mal escrita, es con I, iliberal, que tiene formas democráticas, pero en el fondo deja de ser democrática por el funcionamiento de las instituciones. Los regímenes híbridos son regímenes democráticos que todavía permiten la perdurabilidad de instancias claramente autoritarias que no han desaparecido. El más importante estudioso de la ciencia política en Argentina, Guillermo O'Donnell, trabajó en su tesis doctoral sobre esto hace 40 años para explicar los estados burocráticos autoritarios. ¿Lo defino? Autoritarismos militares. Y esta concepción, que en parte los distintos consensos, incluyendo el consenso democrático argentino, empieza a resquebrajarse. La idea de autoritarismos competitivos. Hace muy poquitos días se dio una elección en Ecuador donde el presidente fue candidato presidente, aunque la Constitución lo prohíba, donde se declaró toque de queda en 2/3 partes del país, donde se modificaron las reglas democráticas electorales, claramente electorales, 1, 2 y 3 días antes de la propia elección. Y esto es un autoritarismo competitivo. Alguien que dentro de ese autoritarismo tiene instancias, lo cual es una especie de ficción, de competitividad electoral. O enclaves autoritarios, esto representa mayormente conductas subnacionales, lo que en Argentina serían provincias, que en el marco de una democracia nacional permiten ciertas desviaciones democráticas a nivel subnacional. Y entonces pasa esto que ven, que de la totalidad de los países de América Latina, salvo 4, la democracia cae en picada. Y cae en picada la confianza en la democracia, y cae en picada la confianza en los sistemas de partidos, y cae en picada, literalmente, la democracia como práctica cotidiana. Fíjense qué curioso que incluso uno de los países que rebota es Nicaragua. Rebota porque la gente pide más democracia dentro de un sistema autoritario. No se crean que cuando hablo de democracia y pongo el ejemplo de Trump, que es quizás el ejemplo que más asusta, hago la vista gorda a la ausencia de democracia por las izquierdas, solo por citar un caso o 2 casos, por lo que representa Venezuela y Nicaragua, que también lo hago claramente. Entonces, todo esto que empieza a consolidarse, se representa ni más ni menos que en este bestseller mundial de cómo mueren las democracias, de Levinsky y Ziblatt. Y es muy clarito, y se repite, y cuidado, empieza a ser amenazante también en muchísimas prácticas de la Argentina actual. Debilitamiento de las normas democráticas. Básicamente, la más importante, la ausencia de tolerancia. La ausencia de tolerancia. La idea del me gusta, no me gusta, del mundo binario para todo lo que tiene que ver con lo democrático. ¿Sí? Esto genera ambientes de polarización. Ya voy a explicar algunas desviaciones a la que lleva la polarización desmedida. En segundo lugar, la captura de instituciones. Esto no es novedoso, pero de alguna manera la manipulación de todo aquel tipo de poder que está al frente o de organismo que debiera garantizar instancias de control, dejan de existir. Con prácticas aberrantes, como puede ser por caso la de Perú, donde literalmente es el Congreso quien sostiene a una presidenta con el 4% de imagen positiva, el récord de negatividad de la historia de América Latina. O la eliminación de contrapesos, básicamente en lo que tiene que ver en la relación con el mundo legislativo y mayormente incluso con instituciones, por ejemplo, como la prensa, y lo que empieza a ser, desde mi punto de vista, más peligroso, que es empieza a normalizarse el autoritarismo. En Argentina se le llama formas, elegantemente formas. No, pero las formas son el fondo de la democracia. Las formas son el fondo de la democracia, porque hace básicamente al modo en que la democracia se la vive y se la percibe. ¿Qué sería el fondo entonces? ¿Lo económico? Sí, por supuesto que es un fondo, pero lo democrático es lo que, o es en donde subyace todas las políticas, especialmente las políticas públicas. Por lo tanto, hay una primer negrura
que es esa negrura institucional democrática a la que me acabo, o de la que acabo de hablar. Pero hay una segunda negrura que ya no tiene que ver solo con instituciones, sino con las propias prácticas, con las formas, esta de las que hablaba. Y esta negrura tiene que ver con los comportamientos. Penetra culturalmente más allá de las instituciones. Y por eso es muy común que en la práctica de cómo vivimos y entendemos la democracia, hablemos de plebiscitos emocionales. Fíjense, el concepto de plebiscito emocional implica básicamente quitarle raciocinio. Hablamos de polarización afectiva. Es una polarización donde ya no solo discutimos posiciones políticas, sino mayormente el concepto de polarización afectiva discute emociones. El concepto de batalla de la vergüenza, yo gano si te humillo, yo gano si te piso, yo gano si te denigro, yo gano si te estigmatizo. El concepto de democracia irrespetuosa sostenida de la palabra incivilidad. La incivilidad como norma. Es una palabra que la ciencia política norteamericana ha establecido y me parece fabulosa. Arranca desde la descortesía, el discurso de Spert, por citar un ejemplo, arranca desde la informalidad que muchas veces estigmatiza, Luis Juez ayer, por ejemplo, pero termina en prácticas que deja afuera literalmente al discurso democrático. La incivilidad como norma discursiva, como práctica discursiva cotidiana, implica básicamente quitarte condición identitaria. Implica no tan solo no ser tolerante con vos, sino quitarte derechos de identidad. Decirte marrón, como ayer le dijeron a Riquelme, es tan solo una práctica que desmerece identitariamente al distinto o a la distinta. La incivilidad te quita la chance de ser ciudadano por ser extranjero, por pensar distinto, por ser mujer, por ser lesbiana, por ser lo que quieras, simplemente por ser lo que no le gusta a quien emite un discurso. La incivilidad es perfectamente no democrática. Y es parte de la esencia constitutiva del discurso actual que vive gran parte del mundo, pero no quiero de ninguna manera dejar de ser concreto, que vive diariamente, cotidianamente, esta Argentina. Incluso desde redes oficiales, que es lo más gravoso. Y que llega a la última construcción de negrura, de estas negruras de las que hablo, que en Norteamérica se llama partisan sorting, que si la traducimos al criollo podría ser eso que ven como clasificación política. Es lo más brutal de esta democracia de intolerancia. ¿Qué representa la clasificación política? Es un punto por encima de la polarización afectiva. Es que yo empiezo a agrupar mi vida, mis actos sociales cotidianos, en función de qué tan cerca o qué tan lejos están quienes me rodean. Entonces yo me caso con alguien políticamente cercano de mi punto de vista. Yo tomo un empleado o empleada si piensa igual que yo. ¿Saben desde dónde parte el ejemplo en la literatura anglosajona? Yo elijo dónde pasar las Navidades, si están cerca de mi punto de vista o no. Consumo periodistas solo si me gustan, bloqueo y niego todo el resto. Es decir, la clasificación política, el partisan sorting, lo que ven ahí, es un ejemplo exageradísimo de una tribalización, de hostilidad, donde en realidad lo que termino buscando como punto de vida en la clasificación son zonas de confort. ¿Para qué? Para evitar la hostilidad constante. Eso, no sé si son conscientes, es lo que pasa en Argentina, donde hay campañas de hostilidad de unos contra otros o campañas de bloqueos de unos contra otros. Lo veíamos lejos a estos conceptos porque básicamente partían del inicio de la primera gestión de Donald Trump y hoy son una plena realidad, lamentablemente, en muchos contextos. Y parten de una serie de condiciones, esta negrura comportamental, esta negrura cultural, democráticamente cultural, que es donde quiero posarme. Uno, la redefinición del consenso. Hace 18 años publicaba un libro llamado La construcción del consenso, donde el consenso lo pensaba por la positiva.
El consenso por la positiva es construir acuerdos, acuerdos políticamente operativos, e incluso el consenso es la contracara, evitar disensos, evitar bloqueos, evitar desestabilizaciones. Uno podría entender que la construcción del consenso también implica gestionar conflictos desde el disenso. Es realista, es esperable. Lo que uno no podría imaginar es que el 100% de la construcción legitimante de lo que soy tiene que ver básicamente por el discurso contraidentitario. ¿Qué no soy? No soy vos. Y por lo tanto, entonces, esa idea del consenso por la positiva es simplemente la proliferación deliberada, identitaria, porque me gusta, porque me conviene, de la conflictividad. Y uno puede entender conflictividades parciales. Lo que es difícil de entender de la ciencia política es que uno conflictúa en todos. Y con todo. Y eso es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? Porque ningún sistema político puede tener estabilidad en la pura confrontación, en la totalidad de las políticas públicas, en la totalidad de los sectores. En todo caso hay conflictividades identitarias, puntuales, pero no en la totalidad de los hechos. Se desgrana la posibilidad del consenso. Y entonces el primer punto llega al segundo, que es mirror government. Lo voy a traducir, gobiernos espejo. ¿Qué significa un gobierno espejo? Es un gobierno que empieza a mirar exageradamente a los suyos en desmedro de las mayorías, que se sostienen en valores casi siempre cercanos al tercio. Así perdió Bolsonaro, así perdió Trump en su primera presidencia. ¿Con cuánto de apoyo? 1/3. ¿Con cuánto de rechazo? 2/3. No se caían, ¿por qué? Porque es potente el tercio. Pero nunca pueden construir mayorías, consensos mayoritarios, porque el concepto de gobierno espejo rompe, y fíjense qué espectacular, con la dimensión aritmética de la representación. Se la voy a traducir al criollo. ¿Qué sería en ciencia política la definición aritmética de la representación? Ser querido por más gente la mayor cantidad del tiempo. Es fabuloso. Más gente, más tiempo. Es de sentido común. Lo quisieran ustedes en las instituciones que presiden. Ser querido por la mayoría la mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, estos gobiernos espejos trastocan, rompen, erosionan seriamente el concepto de gobierno espejo. ¿Y en qué se transforman? En gobiernos donde la representación dejan de ser mayorías la mayor cantidad del tiempo y la representación simplemente se traduce en devolverle políticas públicas a mis afinidades extremas. Y el resto me importa un carajo. Y el resto lo insulto. Y el resto lo estigmatizo. Y el concepto de gobierno espejo empieza a generar erosiones, caídas. No hay experiencias de gobiernos que radicalicen así que no vayan a la baja. Porque es muy sencillo, porque no hay modo de construir consensos. El consenso a la corta y a la larga tiene esa función aritmética, apalancada en la idea de representación. Tercero, hay más ideologías que políticas. Y está bien, la ideología está bien como elemento conductor de mis decisiones. Por supuesto que está bien, es inherente al hecho político. No solamente critico las ideologías, sino que además critico la ausencia de las ideologías. Lo que es complicado es que, amparado en la idea del gobierno espejo, yo solo tome decisiones hiperideologizadas en donde la calidad de la política pública, que es por lo que ustedes rinden cuenta en sus organizaciones, quede de lado y simplemente me satisfaga aquello que esté cerca de mi punto de vista, aunque incluso tenga resultados contradictorios. Por eso el concepto de la ideología no es malo, pero sí la definición hiperideologizada en todo, claramente empieza a ser un concepto negativo. Y ni hablar si esa ideología además parte de un contraste, especialmente del pasado. Por lo tanto, el riesgo del contraste es, de una u otra manera, recuperar la idea que les decía, que es: muchas veces yo no sé lo que soy, pero sí claramente sé lo que no soy. Es decir, no soy vos. Es esa definición contraidentitaria en oposición al otro. Y además, empieza a haber un problema serio en quienes llegan al poder y no hacen la transición entre lo electoral y entre lo gubernamental. Y por lo tanto empiezan a trabajar la idea de las expectativas infinitas. Como dijo el presidente argentino hace tiempo, Argentina va a ser la nueva Roma del siglo XXI. O como dijo el propio Trump, voy a transitar sobre el principal periodo de la humanidad. No hay ausencia de expectativas, no hay gestión de expectativas. Uno puede trabajar en la espectacularidad de la promesa en campaña electoral, a eso me dedico,
Pero uno puede gobernar 4 o 5 años desde la pura promesa, subiendo cada día más la apuesta, lo cual implica básicamente la ausencia de gestión de expectativas. Soy el mejor, seré el mejor, todo lo anterior fue malo, y entonces prácticamente no hay sedimentación identitaria con el pasado, todo es romper, romper, romper y exagerar hacia adelante. De alguna manera es escapar hacia adelante. Y esto empieza a suceder con estos gobiernos que no trabajan las expectativas. Y que además en términos de contenidos manifiestan algo que es muy característico. Steve Bannon, el ideólogo de Trump, hablaba de inundar el piso. En la jerga, inundar el piso tiene que ver con el fútbol americano, que es saturar al oponente prácticamente a la salida de la línea. E inundar el piso tiene que ver con desjerarquizar temas y tirarlos todos juntos. Y entonces de golpe discutimos temas trascendentales para la historia del país y discutimos temas nimios, insignificantes, chiquititos, imperceptibles, todos con la misma intensidad. Inundar el piso es un proceso de saturación que tiene que ver con la multiplicidad de temas, incluso mientras más polemizantes mejor, pero además tiene que ver con un proceso que a la saturación se le entiende tecnológicamente, todo y en todos lados y a cada rato. Y entonces no descansamos. No descansamos ¿de qué? De esta negrura democrática a la que me estoy refiriendo. Y ni hablar de la ausencia de verdad. La ausencia de verdad que implica de una u otra manera la privatización de la verdad. ¿Qué es verdad? Lo que yo quiero. Pero la evidencia empírica dice, no es verdad. Pero la ciencia dice, no es verdad, negacionismo. Y la ausencia de verdad implica básicamente una postura arbitraria que implica empezar a distanciarse de todo, mayormente ¿de qué? De la racionalidad. Las fake news, literalmente, son un ejemplo cotidiano que daba la sensación que molestaban menos, aunque molestan en las campañas electorales, pero que empieza a ser dramática cuando se construye desde el discurso oficial, desde canales oficiales, desde redes oficiales. Y entonces ahí aparece el otro elemento que es la confusión entre lo formal e informal. Algo que siempre se le criticó al peronismo, y creo que con razón, es la ausencia de límites entre la institucionalidad de un gobierno y el partido cuando era un oficialismo. Bueno, este gobierno de Argentina ha trastocado, ha mutado, ha convertido esa crítica en algo distinto, novedoso, atípico, que es la confusión entre lo formal e informal. ¿Qué significa? Significa que el gordo Dan, desde la informalidad, tiene el mismo poder que, por ejemplo, el vocero presidencial. Significa que hay una red construida absolutamente informal, muchísimas veces ilegal, sin financiamiento claro, enorme, infinita, artificial, que se mezcla con el discurso oficial del presidente y es unida y envuelta, que reproduce la voz oficial, que antecede la voz oficial, que corrige la voz oficial, que es retuiteada por la voz oficial, como ayer, una encuesta falsa, sacado por una cuenta falsa, publicada por el presidente, que generó todo un debate respecto a la hostilidad que la mayor cantidad de los argentinos supuestamente, falsamente dicen respecto del periodismo, que no le creen y que está muy bien decirles ensobrados. Fíjense, toda una construcción que básicamente sirve como un ejemplo cotidiano, fresquito a la orden del día, de lo que significa la confusión entre lo formal y lo informal. Y además todo esto es interesante porque hay muchísima gente afuera de esto que no termina de enterarse. ¿Qué gran problema, y muchos de ustedes seguramente les toca comercialmente resolver esto, qué gran problema hay con los consumos masivos? Mayormente la gente no paga por suscripciones, trabaja en redes libres. Entonces gran parte de los debates es un debate entre comillas altamente intelectualizado para quien tiene suscripciones, por ejemplo en La Nación, en Clarín, en Perfil, en La Voz, todos los grandes diarios argentinos hoy tienen suscripción, eventualmente Infobae no. Y entonces hay toda una discusión donde supuestamente un debate institucional democrático se da por un canal donde la mayoría no accede. Y no es un problema estrictamente argentino. Comentaba hace un rato en un almuerzo donde el norteamericano promedio está afuera del mundo político consumiendo redes libres que no tienen nada que ver con lo político, mayormente deportivas o de cuestiones asociadas a hábitos y hobbies. Y entonces yo tribalmente soy parte, algorítmicamente parte de una red, pero también
estoy absolutamente excluido algorítmicamente de la mayoría de las redes de las que no soy parte, incluyendo ¿qué redes? Las redes noticiosas clásicas, convencionales, de medios o con muros pagos. Y genera una enorme simetría entre un público potencialmente mejor informado con un público absolutamente desinformado, tribalizado, en un mundo absolutamente distinto a mundos que pudieran discutir o problematizar este tipo de cosas. Por eso, para ir cerrando y para tirar un poquito de positividad, de color, frente a esas dos negruras, la negrura institucional democrática y la negrura del comportamiento cultural democrático, o si se quiere, no democrático, me encanta una serie de propuestas que Stephen Forti planteaba como estrategias de combate frente a los autoritarismos. Hoy, libro fresquito, reciente, que es salir de la zona de confort. Al autoritarismo no se lo pelea de la comodidad. Pagamos costos, lo digo también como académico, que me animo a hablar y cada tanto soy hostigado, pagamos costos. Pero es un costo que creo en la convicción vale la pena pagar. Segundo, construcción de alianzas. Lo dice el Eternauta, nadie se salva solo. La construcción de alianzas son centrales. Ni hablar la riqueza, la fortaleza de alianzas que tiene el cooperativismo, que tienen las comunidades locales, son infinitas. Realmente infinitas. Y fíjense qué interesante, gran parte de todo lo que estoy describiendo a nivel nacional es impensable a nivel local. Veo grandes amigos incluso que han sido, son intendentes. Es imposible creer que uno pudiera gestionar a nivel local así, pero sin embargo a nivel nacional uno permite ciertas cosas, tolera ciertas cosas, o soy más exacto, normaliza ciertas cosas que claramente no son democráticas. 3, contrarrestar la desinformación. Hay una enorme cantidad de estudios, incluso muchos hechos de Argentina, donde es absolutamente asimétrica la pelea de la desinformación. Todos los organismos chequeadores van en desventaja. En términos actitudinales es totalmente imposible de pelear igual a igual, pero lo peor sería es que frente a la desinformación no hagamos nada y cedamos, ¿no? Que literalmente fluya sin más. La defensa activa de la democracia. Digo, es lo que estoy haciendo aquí, es lo que seguramente harán ustedes en sus instituciones y vale la pena pararse. Creo que no todos, pero muchos de aquí han vivido en periodo no democrático y saben lo que eso significa. Y empezar a revisar estrategias políticas, no me refiero a la política partidaria, muchos de ustedes probablemente no tengan política partidaria, pero sí política institucional en lo que significa también empezar a repensar el accionar tecnológico, que es en gran parte por donde se dan los procesos de socialización. Y por eso decía que el presidente de Colsecor se anticipó porque más o menos dijo mucho, con otras palabras, lo que dije, pero además él también cerró con esto que quiero cerrar, porque cuando uno habla de la cultura democrática, como lo hice con el slide 1 de esta presentación, puedo terminar con este último slide hablando literalmente de los valores del cooperativismo y fíjense que son casi sinónimos a los valores de la democracia. Primero, en el sentido de la no imposición, la adhesión voluntaria y libre. ¿Qué significa la no discriminación, la tolerancia a ser parte? Segundo, la gestión democrática. Claramente, cualquier organismo cooperativo implica horizontalidad en la toma de decisiones, implica democracia interna entre sus asociados. Tercero, la participación económica equitativa. Se socializan ganancias, también costos, y hay una idea solidaria en el fondo, en la construcción cooperativa, en la gestión cooperativa. Cuarto, la autonomía e independencia, si se quiere, la no dependencia de estructuras superiores que ordenan, que te permiten tomar decisiones, especialmente en lo local. La educación y formación, mayormente el cooperativismo es, o son de las instituciones que más apuestan a lo que implica formación para la gestión propiamente cooperativa, la cooperación entre cooperativas, Colsecor es un ejemplo, alianzas que permite el cooperativismo desde todo punto de vista y el compromiso con la comunidad. El cooperativismo básicamente está comprometido en el lugar donde trabaja. Parte de la idea de un legado, también parte de reconstruir a cada rato lazos en donde se representa, donde se necesita, en donde se demandan nociones de solidaridad. Por eso, para cerrar, me encanta esta expresión de este psicólogo cognitivo de Berkeley, John Lakoff, cuando
dentro de sus 14 recomendaciones, me he quedado solamente con la primera, para pelear para la democracia contra el autoritarismo, pensado para el año 2025, así se llama su recomendación. La primera y más enérgica recomendación es ser valiente. Y esta valentía la ponía en contraposición a la idea de desesperanza, donde se basa el autoritarismo, porque literalmente cada vez que hay desesperanza se alimenta el pesimismo. Ojalá desde el cooperativismo exista un esfuerzo infinito, literalmente, consciente, pero hoy presente, para ser valientes, para defender esta democracia, que es ni más ni menos sostener o proyectar los valores del cooperativismo. Muchísimas gracias.